Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. El cielo de Madrid te espera en Inhala Terraza, un espacio donde la naturaleza y la ciudad se encuentran. Disfruta de nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y vive inolvidables puestas de sol. Un pulmón verde en pleno centro, abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en inhalaterraza.com. Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía. Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad. Di que nos escuchas. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. Flake Agency, la agencia de influencers financieros, patrocina este espacio. Un espacio en el que ponemos en valor, les mostramos algunos de los influencers que a través de las redes sociales, de Instagram, de TikTok, de YouTube, de podcast, pues están difundiendo educación financiera, están haciendo una labor muy importante para formar y para educar en finanzas. Hoy les voy a presentar a un inversor, empresario, consejero independiente, es profesor y además es ingeniero de vocación. Él empezó su carrera laboral en First Solar, trabajó en grandes empresas por España, Reino Unido, Perú, Suiza, Alemania y se dio cuenta de que realmente lo que quería era emprender. Y fue entonces cuando creó el marketplace de servicios domésticos más importante de España. Más tarde fue director general de Cabify. Además, ha cofundado otras empresas. Y bueno, está al frente de un canal que busca formarnos y educarnos en finanzas. Quiere hablar y quiere educarnos en unas finanzas saludables, es lo que él cuenta. Richard Gracia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí hoy con vosotros. Oye, gracias, ¿cómo empiezas en esto de difundir a través de las redes sociales temas financieros? Pues en realidad fue un poco de casualidad. Yo de hecho no me considero influencer ni mucho menos, me considero más empresario, inversor y con mucho divulgador, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando publicamos el libro del método rico, que fue un poco la semilla de toda esta parte, porque como ya has mencionado tú brevemente, yo vengo más del mundo corporate y del mundo emprendedor realmente. Cuando publicamos el método rico fue un gran hit, nos convertimos en bestseller y estuvimos todo un año, y todavía seguimos, ¿no?, arriba en las listas, pero estuvimos todo un año prácticamente número 1 en Amazon, de los libros más vendidos, hemos vendido decenas de miles de unidades y mucha gente nos empezó a contactar y a pedir ayuda. Y durante mucho tiempo yo les decía, es que yo invierto, yo hago mis propias inversiones y demás, pero no tengo una formación ni tengo nada. Y fue realmente pues a base como de que muchísima gente nos contactara y preguntara, dije, oye, pues a lo mejor debería plantearme esto más en serio. ¿Qué canales utilizas habitualmente?
Bueno, nosotros actualmente empezamos sobre todo por Instagram porque nos parecía como más accesible, ¿no? Luego obviamente tenemos también la parte de los libros, que ya hemos publicado varios libros, algunos con Planeta y otros hemos autopublicado. Y ahora estamos empezando cada vez más en YouTube porque nos permite YouTube un formato más largo que permite aportar más valor, ¿no? Que a veces en Instagram tenemos la sensación de que solo puedes dar píldoras muy breves y permite profundizar muy poco, y por eso este año uno de los grandes objetivos que tenemos es crecer el canal de YouTube, aportando vídeos como mucho más largos, más profundos, de calado, en lo que realmente nos permita pues contar cosas que en formatos más cortos no podemos. Ya. Buscáis sobre todo el tener más tiempo para explicar y para dar a conocer temas financieros, de finanzas saludables, que tú llamas. Sí, tener más tiempo, poder profundizar más y también tener una audiencia a lo mejor un poco más interesada en estos temas y que le interesa de verdad pues dedicarle un poquito más de tiempo, porque es verdad que en Instagram muchas veces la gente va más al tema del entretenimiento y no tanto al tema más a lo mejor de la formación. Y como nosotros tenemos ese espíritu más formativo, preferimos a lo mejor lo que estamos haciendo ahora es darle más prioridad al formato de YouTube, que encaja, creemos, bastante mejor. Claro, dices nosotros. ¿Quiénes están detrás de ti? ¿Quiénes te acompañan en esta aventura? Bueno, al final somos ya una empresa bastante grande y entre equipo, colaboradores y demás tenemos como unas 30 personas en la academia, porque bueno, hemos ido creciendo mucho y tengo pues a mi hermano y mi socio, que empezamos juntos y coescribimos el libro del Método Rico, y los demás también. Y luego, aparte de eso, pues tenemos un equipo, por ejemplo, de mentores. Tenemos 10 mentores especialistas, cada uno de ellos tiene pues una especialidad que me complementan, ¿no? Yo he hecho bastante inversión inmobiliaria, pero luego tenemos especialistas en activos financieros, en acciones concretamente, o en fondos. Tenemos otro que ha trabajado pues para varios bancos y gestores patrimoniales. Luego también gente que sabe de cripto, inversión inmobiliaria. Entonces, entre todos, ¿no? Pues tenemos una visión mucho más completa y podemos formar también mucho mejor a la gente de diferentes tipos de activos, ¿no? Porque además una de las cosas que nos diferencia en nuestro enfoque, tanto como, digamos, como canal o como academia, es que creemos en la inversión multiactivo y no creemos únicamente en que, me da igual, el inmobiliario sea lo mejor o las acciones sean lo mejor o los fondos sean lo mejor, ¿no? Yo creo que cada tipo de activo tiene su función y que en una cartera completa y redonda y diversificada, pues todos tienen que jugar su papel, digamos así. ¿Haces recomendaciones? Recomendaciones como tal no, porque nosotros lo que hacemos es educar más que recomendar, ¿no? Que es nuestra misión. Entonces, sí que obviamente a veces hay que pues, dar tu opinión, ¿no? Y mojarte un poco para que la gente lo valore y lo entienda. Pero nosotros siempre decimos a la gente que no podemos dar recomendaciones, y mucho menos por redes sociales, de manera impersonal, porque precisamente, como te decía, lo que a una persona puede ser un excelente consejo de inversión, para otro puede ser un consejo nefasto, y sin conocer el background de la persona, sin conocer su contexto, su experiencia, su aversión al riesgo, es imposible dar consejos o recomendaciones, ¿no? ¿Alguna línea roja en cuanto a contenidos, invitados, lenguaje? A ver, nosotros tratamos de ser como muy humanos, muy cercanos y muy naturales. No tenemos mucho reparo a nivel de lenguaje, ¿no? Tratamos de transmitir esa cercanía y de acercar de verdad las finanzas y la inversión a la gente, y creemos que para eso mantener un lenguaje pues eso, cercano, coloquial, como el que se utilizan en conversaciones del día a día, creemos que es muy positivo, ¿vale? Nos aleja un poco a lo mejor de ese misticismo que a veces pueden tener ciertas entidades financieras o bancos o lo que sea, ¿no? Y luego lo que sí que nosotros tratamos de evitar mucho, pues es todo el tema de hazte rico rápido, inversión rápida. Por ejemplo, el tema de trading, nosotros ahí hay que diferenciar. No es que consideremos que el trading sea malo per se, sino que es una cosa que vemos que es algo muy de nicho, más bien una profesión, y lo diferenciamos mucho, ¿no? Entre el decir hacer trading y hacer inversión. Nosotros, a la mayoría de la gente, lo que sí que le animamos o le educamos es para que inviertan a largo, a medio o a muy largo plazo, pero que en la mayoría de los casos, oye, no caigan en esas promesas de hazte rico rápido, consigue unas rentabilidades mensuales increíbles, sino, oye, no, haz un plan a largo plazo, etcétera. Entonces, para nosotros, eso sí que sería un poco de línea roja, ¿no? Obviamente, todo lo que tenga que ver con estafas, pero incluso aunque no sea estafa, todo lo que incite hacia eso de hazte rico rápido, no nos gusta. Oye, Richard, ¿cómo os veis? ¿Cómo ves el canal dentro de 2-3 años?
Bueno, nosotros estamos creciendo, cada vez estamos ganando más notoriedad, apareciendo en medios, haciendo colaboraciones más habituales, y nuestro objetivo sería, a día de hoy ya somos una de las academias mejor valoradas, nos gustaría también convertirnos en una de las academias más grandes, y no solo en España, sino también en Latinoamérica. Pues grandes éxitos y a por ello. El cielo es el límite. Richard Gracia, gracias por ayudarnos, por enseñarnos y por fomentar la educación financiera y las finanzas saludables. Gracias, enhorabuena, un placer. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Flake Agency, la agencia de influencers financieros, ha patrocinado este espacio. En Flake Agency conectamos a los bancos, startups, brokers, aseguradoras y todo tipo de fintechs con los influencers financieros más relevantes. Impulsa tu marca en redes sociales y alcanza tus objetivos de alcance y conversión con campañas de impacto. Llámanos o escríbenos un WhatsApp al 690 36 72 63 y descubre cómo hacemos crecer a los líderes del sector. Flake Agency. Hacemos que tu fintech llegue a su target. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Diez y 23 minutos de la mañana, abrimos el Foro de la Inversión. Hoy me acompaña Beltrán Palazuelo. Beltrán, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Un honor estar aquí. Bueno, yo encantada porque tenía muchas ganas de traer aquí un gestor para saber cómo está viviendo, cómo está actuando ante este zarpazo y esta virulencia que azota a los mercados. Beltrán Palazuelo es gestor en DLTV Europe. Es un fondo de inversión. Preséntanos el fondo para luego intentar comprender los movimientos que has hecho. Fenomenal. Es un fondo de inversión de largo plazo, de inversión fundamental, y tenemos el 75% en Europa y el 25% en el resto del mundo. Y vamos, básicamente lo que nos dedicamos es a invertir a largo plazo con capital semipermanente y analizamos profundamente las empresas que compramos, las vamos a visitar, las vamos a tocar, estamos constantemente con los equipos gestores y tomamos visiones de largo plazo, con lo cual esta volatilidad, aunque bueno, nos hace daño temporal, nos encanta y nos da muchas oportunidades. Bueno, 75% en Europa. Es un fondo value, es un fondo growth, tenéis más dividendo, tenéis algo de España.
¿Qué tipo de compañías? ¿Cómo es el proceso de selección? Fenomenal. El tipo de compañías que seleccionamos, o sea, lo que decimos nosotros son compañías europeas, pues son globales, crecen mínimo orgánicamente un 4 o 5%, son consistentemente rentables, tienen un buen retorno sobre capital empleado defendido por algo, nos asociamos con, vamos a decir, accionistas de referencia o equipos gestores muy incentivados, y todo eso tiene que darnos una TIR mínima del 8%, con lo cual, en nuestra humilde opinión, tenemos empresas que crecen, tenemos empresas de calidad extrema, y luego también somos value porque nos encanta comprar las mejores empresas al mejor precio. O sea, sería una mezcla de estas tres cosas. Todo está unido. España, ¿cuánto pesa en la cartera? Ahora mismo España nos pesa un 28%, pero realmente tenemos empresas españolas globales. Por ejemplo, un ejemplo de empresa española podría ser Ferrovial o podría ser Puig Brands, que hemos estado construyendo posición estos últimos meses. Desde la salida a bolsa, es una gran empresa, salió muy cara, y cuando la gente le ha dado una segunda opinión, nos ha empezado a entrar en precio a partir de 18, 19 euros, y bueno, hoy está en 15, así que hoy estamos comprando más esta mañana. ¿Tenéis también Catalana Occidente? Teníamos Catalana Occidente y seguimos teniendo, nos han opado, nos parece la OPA escasa, no pagan ni el valor en libros, neto de impuestos, pero bueno, por un lado es una mala noticia porque creíamos que por lo menos este año iba a llegar a 60, o es más o menos el valor neto contable, sin embargo nos ha dado un 5% de liquidez para usar en estos momentos de pánico, que ese 5% de liquidez hemos usado ya como un 3 y pico, así que bueno, aunque las caídas per se no lo pasamos, nos encanta porque... vamos, realmente nos podemos comprar más de lo que nos gusta y a manos llenas. ¿Tu mayor posición, qué valor o qué valores son los que más pesan en el fondo? Pues es un fondo de proceso de inversión, con lo cual todas las empresas están porque cumplen todos nuestros parámetros, pero la mayor posición sería Celis, que es una empresa de distribución de químicos especializados y nutrientes, que es belga, es una empresa ex-EQT, que es una temática que le llamamos Broken IPO, salía a cotizar el 21 a 27 euros por acción, a 30 veces flujo de caja, y ahora mismo está a 15 euros, o sea, casi a la mitad, sin embargo produce un 30% más de flujo. Es una empresa que, vamos a decir, en los últimos 15 años ha crecido el flujo de caja al 15%, roces del 40%, un buen balance, un buen equipo gestor incentivado. Seguimos con EQT, que tiene todavía el 30%, y encima ahora mismo lo estamos comprando a 12 veces flujo de caja, cuando esto es una empresa que normalmente cotiza a 20 a 25. Me decías que tienes un 5% en liquidez, tenías, y ahora has reducido porque has estado comprando en estos últimos días bolsa. Claro, teníamos un 5% en Catalana Occidente con la OPA y hemos estado recibiendo un 3% de la posición de Catalana Occidente para comprar bolsa durante, como a manos llenas desde el jueves pasado. O sea, nos queda un 1% de liquidez, que es la que nos dicta el CNMV por mandato, y un 2% que todavía nos queda Catalana Occidente, que bueno, que si el mercado se tranquilizase tampoco descartamos un aumento de OPA. O sea, estás comprando en estos 3 últimos días a manos llenas. A manos llenas y con confianza, y bueno, y lo que también puedo decir que nuestros 180 coinversores todos los días vemos aportaciones nuevas, así que parece ser que les tenemos bien entrenados y bueno, muy contentos de que la gente nos siga. En estos 3 últimos días, ¿dónde has aumentado posición o qué has comprado? Hemos comprado un poco de todo, de las 10 o 15 posiciones que más nos gustan, y luego también, por ejemplo, que tenemos un 25% fuera de Europa, pues nos ha dado la oportunidad de comprar empresas estadounidenses que nos encantaban por el modelo de negocio, pero estaban fuera de precio. Ejemplo, Brookfield, Carlyle, Air Products, Airbnb. Estos son un ejemplo de empresas en Estados Unidos que tenemos. También tenemos Spotify, pero ya estamos más de salida, y eso sería un ejemplo en Estados Unidos, y en Europa pues hemos estado comprando Puig Brands, Azelis, Steph, el competidor de Azelis también, y MCD. Hemos estado comprando un poco, vamos a decir, de las 10 o 15 posiciones con más convicción. Intercos, Academedia, una empresa de colegios que tenemos en el norte de Europa, a 10 veces flujo de caja. Que imagínate pues cómo le afecta pues esta incertidumbre. Nuestras empresas ganan dinero por castigo y encima están a buen precio, y la rentabilidad por dividendo en nuestro fondo está alrededor del 4%, o sea que empezamos, evidentemente nos lo pagan el fondo y se queda ahí, o sea, y bueno, como antes de venir aquí estamos cayendo un 2,5 en el año y vamos subiendo un 9, un 10, y bueno, estas caídas nos han permitido que a nuestros dos benchmarks, que es el Stock 600 y el MSCI Europe Small Caps, pues a uno le sacamos un 4 o un 5% y a otro un 2,5%, así que con lo cual estamos saliendo muy reforzados de estas salidas. Pero bueno, esto es, no sé, todo puede cambiar. El mundo se mueve rápido, pero nosotros pensamos lento y con pausa. Has comprado en estos últimos días, decías a manos llenas. ¿No te ha temblado el pulso? ¿No da respeto pensando que el mercado puede caer otro 15, otro 20% adicional?
Bueno, esto es el 12º año de mi carrera profesional y ya he visto bastantes cosas, con lo cual sí, hemos tenido ya casi una caída del 20 y por poder puede caer otro 20, otro 30, otro 40, pero nuestras empresas son magníficamente robustas, con lo cual nuestro mandato es estar invertidos y cuando estás invertido en buenas empresas, solo a largo plazo cosas buenas te pueden ocurrir, pero sí, es posible que pueda caer otro 10, otro 15, otro 20, pero no nos preocupa. No nos preocupa, es más, nos dará oportunidades de entrar en cosas que no estaban en precio y probablemente haya empresas pues que no caigan y nos permita pues vender cosas que no han caído y comprar cosas que han caído más, siempre y cuando tengan igual o más calidad. Uh-huh. ¿Normalmente siempre estás invertido al 100% o sueles tener un poquito de liquidez por sí? 99%, que es lo que nos mandata CNMV, porque hay que tener un 1% de liquidez, pero siempre estamos... Si hay oportunidades, 99% invertidos. Así que, y gracias a Catalana Occidente nos hemos plantado en esta incertidumbre y con un 5% de liquidez pues que nos está ayudando. ¿No te da miedo que si la guerra arancelaria se mantiene, ninguna de las partes cede, que esto merme el crecimiento futuro y merme los resultados de las empresas, que los márgenes a futuro se reduzcan? Bueno, dos ideas. En primer lugar, el año 2018 Estados Unidos y China tuvieron un episodio parecido y todos vimos cómo acabó. Y lo segundo es el valor de una empresa, vamos a decir, es el descuento de flujo de caja de todos los beneficios futuros, de todos los flujos futuros de 50 a 100 años, con lo cual, claramente, si la guerra comercial se recrudece, pues es posible que los beneficios este año o el siguiente sean menores, pero a nosotros nos da igual el hoy y el mañana, estamos pensando en 5, en 10, en 20 y en 30 años, con lo cual, empresas que han caído un 30 o un 40%, quizás deberían de haber caído un 5 o un 10, si realmente los beneficios se van para abajo, pero lo importante es tener la vista en el futuro, con lo cual es una oportunidad. La gente está en pánico, la gente ahora, pues que si va a caer otro 20, otro 30, nosotros no timeamos el mercado, estamos focalizados en nuestras empresas y nos está dando muy buen resultado de los 3 años de vida que ya tenemos. ¿Estáis más focalizados en empresas de tamaño pequeño y mediano? Tenemos un 20% del fondo por debajo de 1.000 millones de market cap, tenemos un 70% del fondo por debajo de 5.000 millones, con lo cual depende en qué país para los americanos seríamos super small cap, para los europeos seríamos mid cap. Pero también tenemos empresas grandes, tenemos, por ejemplo, Diageo o Louis Vuitton, que hemos empezado a construir posición ayer, imposible de precio, los últimos 3 o 4 años, pero ya nos está dando una TIR estimada para poder entrar, porque claro, está a casi 900 euros por acción, ahora está a 500 y hasta 20 veces beneficio, y claramente sí, el beneficio de este año o del siguiente puede verse afectado, pero realmente Louis Vuitton va a llegar a final de década ganando 20.000 millones y no lo que gana hoy. Claro, me decías que empresas globales, empresas que crecen de forma orgánica, que ofrecen un buen retorno, que buscas calidad, y me decías también que necesitas conocer al equipo directivo. Es muy importante, sobre todo en empresas medianas y pequeñas, da un valor añadido, ir y tocar y hablar con ellos y pasar un día con ellos. Recientemente, en septiembre, hemos estado en Istambul, que Acelis tiene, para el hub de Oriente Medio, tiene unos laboratorios muy interesantes para temas de comida y tema de cosméticos, y pasamos un día y medio con todo el equipo gestor y eso nos da valor añadido. En cambio, pues Louis Vuitton o en Diageo es más complicado tener acceso directo con los top management y luego, pues al final conoces el producto y es menos importante. O sea, lo que es importante es conocer el modelo de negocio, pero bueno, aquí tenemos tiendas y tenemos productos que podemos ver, entonces es menos valor añadido, pero cuando hay una empresa pequeña donde es más complicado conseguir información, pues lo que tienes que es subirte a un avión, ir a visitarla, ir a tocarla, ir a sentarte con el equipo gestor. Entonces es lo que hacemos y cada vez hay menos gestores que lo hacen. Más indexación, nuestra última carta trimestral hablamos de la indexación, que está alrededor del 30 en Europa y más del 50 en Estados Unidos, nos da una ventaja magnífica. Hoy, estos 4 días sale alineados raudales, nuestras empresas que casi no están en ningún índice, pues ¿qué pasa? Que caen menos, porque hoy todo el mundo está dando la maquinita de vender el futuro, de vender el ETF y claro, todo ese dinero tiene que salir por una sola puerta, con lo cual nos encanta que la gente esté indexado porque nos da mucha oportunidad. Ese es un poco el resumen. ¿Tienes bancos? No tengo ningún banco porque, en mi opinión, habrá algún banco que sea buen modelo de negocio, pero lo que es importante para nosotros es tener un buen balance y un modelo de negocio que para sacar buenos retornos tenga que ir apalancado 7 o 20 veces, pues será complicado que nos vean por algún banco, nunca. Y luego esto de la indexación, ¿tú crees que ahora cuando viene marejada, tormenta, bueno ya le hemos pasado la tormenta en las bolsas, es cuando realmente los gestores activos, los de verdad, los auténticos, tienen la oportunidad de hacerse valer?
los gestores auténticos, que tienen buenas comisiones, que tienen todo su dinero invertido en las mismas condiciones que sus partícipes, y sí, así lo estamos demostrando. O sea, mañana puede cambiar. Ahora mismo estamos sacando 250 puntos básicos al Stock 600 y casi un 6% a la MSCI Europe Small Cap. O sea, un 6% al MSCI. Al MSCI Europe Small Cap en el año. En el año. Y un 21 desde el lanzamiento, un 21% desde hace 3 años. Y este año al Stock 600 estamos metiendo 250 puntos básicos. ¿Por qué? Ayer, por ejemplo, la bolsa cayó un 4,5, nosotros caímos un 2,5. ¿Por qué? Porque llega un momento que nuestras empresas son buenas, ganan dinero por castigo, tienen buen balance. O sea, no pueden caer más. O sea, sí pueden caer más, pero ya están llegando a un límite que hoy, por ejemplo, pues hoy estamos subiendo con fuerza. Alrededor de un 1, un 1,20, vamos a ver cómo acaba. ¿Por qué? Porque, o sea, es que estamos excitados porque es una oportunidad. Luego puede caer la bolsa otro 10, otro 20, otro 30, quién sabe. Pero lo que sí sabemos es que en 3, 5, 10 años el fondo va a estar mucho más alto. Oye, me decías 75% en Europa, 25% en el resto del mundo. De la parte europea, España pesa un 28%. Un 28%, pero son empresas globales. O sea, rara vez, o sea, el look-through de modelo de negocios a España nos pesa un 7, un 8% del fondo, por cuenta de resultados. Eso sería un poco... Ferrovial es el ejemplo perfecto. Cotiza en España, aunque también cotiza en Holanda y en Estados Unidos, pero realmente, ¿qué pesa Ferrovial en España? Pues nada, un 3-4%. O Puig Brands, ¿qué le pesa a España? Pues alrededor de un 30%. Sí, que están domiciliadas aquí en España, pero que realmente son empresas globales. Exactamente. O sea, raramente vamos a tomar ninguna decisión, porque es un fondo de proceso de inversión. Ningún modelo de negocio en ningún país nos va a superar el 15 o el 20% de la cartera. No queremos tener riesgos, porque hay veces que algún país pues va mal, o que hay un político pues que toca las cosas, o que hay un sector que X. Entonces es un fondo de proceso de inversión, no un fondo de hoy me he levantado y voy a comprar un 10% de lo que sea, no. Proceso de inversión, largo plazo y análisis. Pues Beltrán Palazuelo, gestor de DLTV Europe. Enhorabuena por la gestión, enhorabuena por los resultados. Bueno, que superes al MSCI un 21% desde el lanzamiento. Desde el lanzamiento. Un 6% en este año, ¿no? Sí. Enhorabuena. Bueno, hay que seguir trabajando y a veces el mercado te da, a veces te quita, y lo que hay que seguir es focalizado en lo importante, que es el largo plazo. Sí. Pues enhorabuena por los resultados, enhorabuena por la gestión y a seguir trabajando. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un honor estar aquí. Adiós, chao. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. El Banco de España no es solo el encargado de gestionar el dinero público y autorizar a los diferentes bancos, sino que también es un edificio con gran historia y uno de los más espectaculares del país. Para descubrir los orígenes de este edificio nos remontamos al año 1782, cuando el rey Carlos III de España fundó nada más y nada menos que el Banco Nacional de San Carlos. Este es considerado como el primer banco moderno de nuestro sistema financiero. El día en el que se colocó la primera piedra para su construcción, el presidente del gobierno era Antonio Cánovas del Castillo, y con el paso de los años empezaron a aparecer bancos locales y surgió así la necesidad de institucionalizar el monopolio de emisión, hasta el año 1856, que se hizo la fusión entre el Banco de San Fernando y el Banco Isabel II. Fue en 1856 cuando se produjo precisamente la primera emisión de billetes del banco. Estos eran llamados reales. El banco, desde su fundación hasta la entrada en el euro, ha emitido monedas con 3 nombres diferentes: reales, escudos y pesetas. Su sede principal está en la calle Alcalá 48 en Madrid, desde el año 1891. El primer edificio donde estuvo el Banco de España en Madrid aún sigue existiendo y se encuentra en la plaza de Jacinto Benavente, entre las calles de la Bolsa y Atocha. Con todas estas dificultades, no es de extrañar que en más de 80 años de existencia nadie se haya atrevido a burlar la seguridad de la cámara acorazada. Es indestructible, ni siquiera las bombas de la Guerra Civil pudieron con ella, y fue aquí donde se refugiaron las familias que vivían en el edificio del banco. Estos son tan solo pinceladas de la historia de uno de los bancos más espectaculares de Europa, el Banco de España.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Cripto Capital. Cripto Capital, aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, el espacio cripto en el que formamos e informamos y seguimos muy de cerca las criptomonedas, pero sobre todo toda la innovación tecnológica que hay detrás. Toda la ventana de oportunidades que se abren. Bitcoin ahora mismo $81.353, prácticamente plano frente al día de ayer. Ethereum 1.551, en la última semana ha perdido un 14%, frente a ayer casi un 3%. Jesús Pérez es fundador de Criptoplaza. Jesús, buenos días. Muy buenos días. Oye, a Ethereum le veo muy débil. Muy débil, la verdad. Sí, la verdad es que sí. hacíamos un artículo dentro del hedge fund que estoy en agosto, donde explicábamos que es que Ethereum ha cambiado el modelo económico de una forma tan relevante que realmente la demanda de Ethereum ha colapsado. O sea, realmente ahora se paga muy poco, la gente paga muy poco por utilizar Ethereum. Esto, desde luego, era con el objetivo de crecer mucho. Esto es como si tuviéramos una agencia de viajes y de repente lo dejamos todo barato para que la gente empiece a volar. Pero claro, eso al final hace que tu negocio en algún punto se resienta. Claro, porque los márgenes son mucho más pequeñitos. Claro, se ha quedado sin márgenes. Y encima luego toda esa escalabilidad, que era como si dijéramos partners que iban a escalar, pues parece ser que se están quedando con parte del beneficio. Claro, es lo que está pasando, por ejemplo, con la industria de gestión de activos y con los ETFs, ¿no? Que al final se están abaratando tanto los márgenes. Justo. Que se está, por decirlo así, uberizando la industria y no vale todo. No se puede vender todo a ras de suelo para que entre la gente, para que le entre la gente, porque eso al final es un boomerang. Y yo creo que deberían, o sea, yo una de las cosas que quiero hacer un artículo dentro de poco, que es que debería ser capaz Ethereum de defender su premium. O sea, igual que, por ejemplo, Apple defiende su premium, Apple es caro y el teléfono es caro. Y yo creo que no haría bien haciendo que el teléfono fuera muy barato. No, porque si no, cómprate otra cosa que no sea un Apple. Claro, porque perdería la capacidad de hacerlo con esa calidad, perdería una serie de... O sea, yo creo que hay que defender a veces esa calidad, ese premium, hay que defenderlo. Claro, yo muchas veces aquí con los chicos en la redacción digo, no puedes pedir chuletón a precio de pollo. Efectivamente. Y el problema es que al final se está comparando, está llegando a un punto donde empieza a competir pues contra todo, como si dijéramos, a ver quién hace todo más barato. Y yo creo que Ethereum tiene características que le hacen que, y lo hemos visto, cuando Ethereum ha subido mucho y estaba muy caro, la gente seguía utilizando la red porque consideraba que era lo más seguro. Yo creo que hay una demanda que es no flexible, o sea, que va a utilizar Ethereum sí o sí. Entonces yo creo que tienen que ser capaces de... Evidentemente el precio no puede ser algo imposible. Yo creo que tampoco te puedes comprar un Apple no puede valer, un iPhone no puede valer 50.000 euros, pero no puedes ponerlo a 50 euros o a 100 euros. Creo que tienes que ponerlo a un precio donde puedas dar esa garantía del producto. Oye, con Bitcoin le hemos visto sufrir menos que los activos tradicionales, pero sufrir, no sé si hemos visto ya lo peor y lo más bajo este año de Bitcoin. Bueno, yo creo que desde luego pues tiene mucha correlación y cada vez un activo, un mercado con tanto capital tiene una cierta correlación con lo tradicional o con el macro, pero es verdad que yo creo que empezamos a ver ciertos datos que nos hacen pensar que Bitcoin empieza a tener empieza a descorrelacionarse algo. Yo creo que ha sido mucho más fuerte en general que los mercados tradicionales. Desde luego el mercado cripto seguro siempre está siendo el activo más sólido y esto nos indica varias cosas. Primero, que sí se comporta un poco como refugio. Por el momento, dentro del mercado de criptoactivos, desde luego ha sido el refugio, está siendo el refugio ahora y el año pasado fue el mejor activo. Con respecto a mercados tradicionales, ya se empieza a ver que incluso un activo como Bitcoin, que es muy volátil, empieza incluso a ser menos volátil que otros títulos como el mercado, como el Nasdaq. Y yo creo que esto es normal porque Bitcoin debería tener un papel más de ese tipo. O sea, debería ir buscando
eso. Y yo creo que cuando sea más grande tendrá menos volatilidad y tendría que tener ese activo monetario. Entonces yo creo que Bitcoin todavía le quedará, pero creo que Bitcoin, si va cogiendo ese peso de oro, tendría que, o sea, ese peso de activo digital de fuerza debería tener más fortaleza. Y otra cosa interesante que nos dice este dato es que si todo el mundo está yendo a los activos más fuertes, no estamos en un mercado fuerte. Porque cuando estamos en un mercado de riesgo, que toma riesgo, la gente no se refugia en lo más fuerte. No. Bueno, me parece que vamos a tener mucha literatura en torno a Bitcoin, a las criptomonedas, porque el látigo arancelario de Trump no va a cesar. Me da a mí. Me traéis un invitado, es Luca Mossini. Luca, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Oye, cuéntame, Jesús, ¿por qué traes a Luca? Bueno, Luca es una de las personas dentro de lo que es DeFi, lo que es cripto, pues más reconocidas a nivel global. Ha estado trabajando mucho para un proyecto que se llama Enzyme, que fue uno de los proyectos originales donde se empezó de alguna manera a empezar a explorar cómo podría ser la industria de fondos en cripto. Realmente es un proyecto que ha tenido mucho éxito. Realmente todavía está en una fase incipiente, pero es la referencia clara en este ámbito. Y bueno, Luca ha estado haciendo un montón de cosas. Ahora gestiona, por ejemplo, con eso tesorerías de proyectos de protocolos. O sea, que realmente al final y haciendo otras cosas. Con lo cual yo creo que en un momento donde ya estamos en la industria esta de fondos, creo que es interesante que Luca nos dé un poco su opinión porque ya empieza a ser institucional. Cuéntanos, Luca, ¿qué es lo que hacéis en Enzyme? Porque me contaba Jesús que la carcasa del fondo de inversión vosotros la construís con tecnología cripto. Claro, sí, obviamente Enzyme, es como decía Jesús, es uno de los protocolos más antiguos en DeFi. De hecho, se fundó antes de que la palabra DeFi existiera, eso para dar una sensación de lo antiguo que es. Nosotros ayudamos a varios players en el mercado a crear sus propias soluciones on-chain, que sean DAOs, como decía Jesús, que quieran gestionar sus propias tesorerías directamente on-chain. También ayudamos a otros proyectos en general en DeFi, de DeFi nativos, que tienen soluciones muy complejas, porque para el usuario medio acceder a DeFi es todavía una experiencia muy complicada. Entonces, gracias a nuestras soluciones, simplificamos mucho el acceso a ese tipo de productos y creamos bóveda o soluciones que con un clic la gente pueda acceder a productos más estructurados, ¿no? Directamente on-chain. ¿Qué aportan estos productos y esta estructura? O sea, ¿qué de novedoso trae a la industria? Bueno, en soluciones nativas, eso puede ser soluciones de rendimientos, de yield, para activos como Ethereum, como Bitcoin o como stablecoins. Y vemos un trend o una tendencia creciente en conversaciones con instituciones que quieren crear productos estructurados en DeFi, ¿no? De hecho, ahora en estas semanas, diría en 2025, he tenido muchas conversaciones con instituciones que quieren traer productos de índices on-chain de activos reales, ¿no? Lo que se llaman en DeFi o lo que le llaman en cripto real world assets, ¿no? Entonces, mientras que se están creando esos subyacentes, ¿no? Esos activos reales de forma individual, es mucho más interesante cuando se pueden estructurar en un producto ¿no? más complejo, ¿no? más sofisticado, que es algo que es como se puede comparar a un índice, ¿no? Entonces, eso es lo que en el futuro podrá ser un índice que incluso asesores pueden, ¿no? Recomendar a sus propios clientes. Una cosa más, enseguida te doy paso, Jesús. ¿Hay interés realmente por parte de la industria tradicional por este tipo de nuevos vehículos con este tipo de carcasas? Creo que hay mucho interés y creo que se puede notar, unas tendencias que se notan en el 2025 es el récord histórico de adopción de stablecoins. De hecho, hay muchísima adopción de stablecoins en general y eso quiere decir dos cosas. Primero, que el mercado se está preparando para lo que va a venir. Entonces, eso son activos que pueden ser utilizados para comprar otras criptomonedas y también que hay casos de uso de activos reales, ¿no? Donde la stablecoin va a ser el cash, ¿no? la moneda que se utiliza para comprar y vender esos activos. Entonces veo esa tendencia como expresión de esas dos narrativas.
Sí, aquí una pregunta interesante. Muchas veces cuando hablamos de fintech, hablamos siempre de una empresa ubicada en un país, ¿no? Enzyme es una empresa global que está dando realmente servicio a cualquier persona, a cualquier parte del mundo. ¿Dónde veis más interés a nivel global o con qué países realmente estáis teniendo más clientes o más personas que utilizan vuestra plataforma? Bueno, te diría una combinación entre Asia y Américas y, bueno, un poco... nosotros obviamente somos una plataforma descentralizada, no tenemos un tracking real de los usuarios, de hecho no tenemos ni cookies en nuestra plataforma, con lo cual no es tan fácil detectar de dónde vienen todos los usuarios, pero te diría que se ve muchísima adopción en general por parte de Asia, por parte de América Latina, y obviamente Europa también está siguiendo la misma senda. Luego también tenías un proyecto nuevo que estás haciendo también relativo también con lo que se puede hacer con Enzyme, porque a veces pensamos en fondos, pero realmente hay muchas cosas que se pueden desarrollar sobre estas carcasas. No sé si nos puedes explicar un poquito qué otro tipo de aplicaciones o de usos pueden tener este nuevo tipo de vehículos. Sí, claro. De hecho, este es un proyecto ilusionante en el que estoy involucrado directamente. La idea es de utilizar la estructura de Enzyme, que es una estructura muy segura, muy testeada y con estrategias de rendimientos muy, muy consolidadas, pero añadirle una capa de gamificación, ¿no? Al final, si lo pensamos, desde que somos niños, la gamificación, el juego, es un elemento que nos ayuda mucho a pasarlo bien, a tener experiencias educativas. Entonces, la gamificación para mí es un elemento que hace que la gente quiera volcarse a este sector, ¿no? Quiera entrar y involucrarse, porque al final la inversión es unas cuentas, pero yo quiero que sean cuentos, no solamente cuentas, que haya una experiencia, que haya una diversión y que puedan ser cosas que la gente cuenta a sus amigos porque es una cosa divertida, no solamente porque está mirando una hoja de Excel con los números que suben, ¿no? No me cuentes cuentas o no me cuentes cuentos o cuentas y cuentos. Que estaba recordando que hay por ahí un podcast de economía que lo estuve escuchando yo y estaba enganchado y era algo así como ¿qué cuentos me cuentas? O muy bueno de tema económico. Claro, es añadirle a la parte financiera, ¿no? Una capa un poco más... o sea, de juego, de entretenimiento. Ahí explícame esto del gaming, esta capa de gamificación. Sí, en dos palabras, lo que se utilizan son estrategias de rendimiento, donde parte del rendimiento va a todos, y es como un producto tipo savings, ¿no? Tipo de rendimiento, y el rendimiento extra, una parte del rendimiento se gamifica y se distribuye a varios winners o ganadores según varias lógicas. No puedo contar mucho porque el proyecto todavía todo está en modo top secret, pero es una aplicación que lanzaremos en los próximos meses, entonces ya se podrá ver como todas las lógicas que hemos definido. Te diría, como decía antes, que va a ser muy divertido, va a ser muy ilusionante participar y va a ser una experiencia que es mucho más allá de simplemente invertir en criptoactivos. De hecho, fíjate, ya ha habido proyectos dentro de DeFi, creo que era DeFi Kingdoms o algo así, que era como invirtiendo, era una especie como de videojuego. O sea, que invertías en cosas y entonces ibas como pasando niveles. Oye, invierte primero en una cosa que no tenga mucho riesgo, luego en otra cosa que más riesgo. Oye, y era como que ibas pasando como niveles y se convertía en algo, una experiencia, como digamos, mucho más. De hecho, había toda una especie de... Esto suena un poco a casino, ¿no? Sí, pero... Que cuanto más ganas, más quieres, ¿no? Porque al final activas las endorfinas. Sí, pero de alguna forma era un poco incentivar a que la gente profundice un poquito más en las cosas. A veces era, oye, pues a lo mejor no te aburre un poco mirar estos fondos, pero a lo mejor si te lo presento de esta forma, a lo mejor... Como un Monopoly digital. Sí. En el fondo, muchos de estos juegos se hicieron para que aprendiéramos cosas de finanzas. Sí. Entonces, de hecho, vamos, el que hizo el Monopoly tenía una intención de explicar cosas financieras. ¿Y el cliente final está preparado para esto? ¿Para tanta innovación que viene? Yo creo que sí, el cliente está preparado. De hecho, el cliente quiere acceder a cosas que sean más ilusionantes, ¿no? de lo que tiene en el mercado tradicional. De hecho, creo que la gran adopción de cripto llegará cuando las mejores oportunidades o las mejores experiencias sean directamente relacionadas al producto on-chain, ¿no? Y ese será el momento del punto de inflexión que llevará a muchos usuarios a decir, mira, voy a probar, voy a intentar, porque sé que hay soluciones seguras y sé que son soluciones en las que puedo contar, que han estado muchos años y además
me proveen algo que no existe todavía. De hecho, detrás de Bitcoin hay mucha cultura y hay mucho, como si dijéramos, filosofía financiera, ¿no? Y yo creo que eso se intuye un poco, y mucha de la gente invierte en Bitcoin también un poco porque comparte parte de los principios. Bueno, o sea, tú porque eres un fan de Bitcoin, pero los detractores dicen que no hay nada, que es solo humo, y que no hay nada que respalda Bitcoin. Sí, pero bueno, eso también lo podrían decir del oro también, pero de alguna manera hay una filosofía. Sí, pero realmente al final, si pensamos qué hay detrás, ¿sabes? Como te digo, el que sea físico o digital, también hay marcas digitales y valen dinero, aunque no sean. O sea, que el hecho de que sea físico en sí tampoco o sea, el hecho de que socialmente todos aceptamos que el oro tiene valor, pero podríamos haber decidido otra piedra o otro tipo de elemento. Ahora decidimos que es algo digital. Pero de todo esto detrás hay un consenso y hay una filosofía. Entonces yo creo que ser partícipe un poco de esas ideas... ¿Te estás poniendo romántico? No, pero es que yo creo que aparte... Sí, totalmente, pero es que creo que dentro de todo esto, de hecho la gente del oro también, que invierte en oro también tiene una filosofía detrás. Son muy fans. Y yo creo que también detrás de todo esto hay como si dijéramos unas ideas de cómo debe ser el dinero, de cómo debe distribuirse, de cómo debe ser una sociedad, y yo creo que eso también es parte importante del activo. Claro, es que esto es mucho más, que al final, eso lo que tú dices, no es solo un activo, sino es todo lo que representa ese activo, que es una nueva era y una forma, una nueva, no sé si de confianza en otros activos, ¿no? Y un poco romper con otras cosas del pasado, sí, ¿no? Y fíjate que yo siempre he comparado mucho Bitcoin con Ethereum porque me parece un poco la derecha y la izquierda. O sea, Ethereum es una plataforma... Y buscar, perdón, más la libertad y la responsabilidad individual, sí, ¿no? Es más de... Justo. Y por otra parte Ethereum... Y no que haya otros que te protejan, que te custodien, que te vigilen y que te marquen el camino, sino libertad y responsabilidad individual. Y transparencia también. Y tener capacidad de tener sobre gobernanza. Y ahora me estoy poniendo yo romántica. Justo, totalmente. Y gobernanza. Pero fíjate que Ethereum es un proyecto que va al contrario. Vamos a crear cosas que sean bienes públicos, comunes. Y la parte del dinero como que no está tan... pues digamos, incluso a veces la rechazan un poco. Entonces yo creo que a veces son filosofías diferentes, con aproximaciones diferentes, que evidentemente pues tienen cada una sus resultados, más o menos. Pero yo creo que es importante entender un poco la filosofía de cada activo. Y yo creo que también detrás de las finanzas debería haber también un poquito de filosofía. Si invertimos en qué invertimos, qué impacto tiene cuando invertimos en cosas. O sea, yo creo que eso debería también... Bueno, yo siempre digo que las finanzas son súper sociales, que no son números, que estamos equivocados, que no es dinero, sino es pura sociedad, es la sangre que nos recorre y que nos mueve, ¿no? Totalmente, y cuando estamos invirtiendo estamos de alguna manera decidiendo en qué se hace. Y las emociones son base de esa inversión, de ese ahorro y de esa economía, ¿no? Totalmente. Sí. Luca, no sé qué opinas de esta reflexión de viernes que estamos teniendo Jesús y yo. Y que estoy completamente de acuerdo que las emociones son parte de la inversión. De hecho, las emociones, como estos días demuestran, que son irracionales y llevan a resultados que, como la caída del mercado de estos días, puede que en muchos aspectos sea simplemente pánico, ¿no? Que mucho más de los fundamentos y de las métricas y del value, ¿no? Que haya también un aspecto emocional que hace que estos días y estos periodos de grandes volatilidades sean también oportunidades, ¿no? Uh-huh. Sé que Jesús es muy partidario del value investing y estoy de acuerdo con él que en este momento hay que mirar a proyectos que sean fuertes, que tengan métricas y que representen una oportunidad, ¿no? Nosotros en el hedge fund tenemos una posición de value investing porque creemos que la inversión debería crear valor para la sociedad. O sea, deberíamos hacer cosas que creen valor y que deberíamos invertir de esa manera. Y yo creo que eso es a largo plazo lo sostenible. Entonces, bueno, yo creo que esa parte, creo que hay mucha gente que invierte de esa forma. Es difícil, uh-huh. pero... Bueno, yo estoy convencida que el ahorro y la inversión son palanca de crecimiento y son palanca de prosperidad de las personas, pero también de los países y de las empresas. No Totalmente. Hay otra, ¿no? Y yo creo que decidiendo todos, teniendo la inteligencia colectiva de todos invirtiendo, yo creo que se decide mejor en general. Y yo creo que, pero hay que buscar siempre la creación de valor, porque yo creo que eso es lo que nos mueve como sociedad. Muy bien. Jesús Pérez, Luca Mossini. Oye, muchísimas gracias, Luca, por atendernos. Ya nos contarás, espero que seamos nosotros de los primeritos en saber de ese nuevo proyecto en el que estás y no nos has querido contar mucho más, que te estás ahí mordiendo la lengua, lo sé. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda, gracias a vosotros. Un auténtico placer. Oye, Jesús, pues aquí estamos filosofando. Sí. ¿Y qué nos iba a decir, no? Totalmente. Oye, mil gracias por esta pequeña lección de economía, de bolsa, de cripto y de literatura y ética, también de filosofía. Oye, gracias, buen viernes, cuídate mucho. Adiós. Gracias.
Agenda cultural patrocinada por la Plaza de Toros de las Ventas. Época de Semana Santa, y todas las ciudades harán sus respectivas procesiones, pero en Granada tendrá lugar por primera vez una procesión con un recorrido de 1085 metros, la procesión más larga de España. La popular Cofradía de los Gitanos sale el miércoles santo y termina su encierro por el Sacromonte ya en la madrugada del Jueves Santo. Y en Medina del Campo, Valladolid, tenemos las procesiones de disciplina más antiguas de España, que fueron instituidas por el dominico San Vicente Ferrer en 1411. Y esta semana aterriza en las carteleras el musical Bernadette de Lourdes. Un drama histórico que narra la inspiradora historia de una joven que con fe y valentía enfrenta el escepticismo y la adversidad, mostrando el poder de la esperanza. En la Basílica Pontificia de San Miguel, en Madrid, el cuarteto Trifolium tocará la pieza titulada Las 7 palabras de Cristo en la cruz de Joseph Haydn. Este cuarteto está constituido por músicos españoles que cuentan con una sólida carrera en la interpretación con instrumentos, criterios historicistas. Entre otros eventos musicales de esta semana también destaca el concierto de 21 Pilots. El dúo musical dará un show el lunes 21 en el Movistar Arena de Madrid. Otro concierto en esta semana será el de Diego Torres, el cantautor de música pop, dará su concierto en Barcelona con motivo de su tour Mejor que ayer. Para terminar, el domingo a las 6 de la tarde, en la Plaza de las Ventas podremos disfrutar de la corrida de toros del Domingo de Resurrección. Los diestros Rafaelillo, Juan Leal y Francisco de Manuel se enfrentarán a los toros de Paya. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Prepárate para un día épico en Parque Warner. Atracciones, espectáculos y toda la emoción del cine en un solo lugar. Súbete a la acción y vive un día inolvidable. Compra online desde solo 32,90 € en parquewarner.com. Parque Warner, un parque de película.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa.